Hola mi gente de YouTube, como les había prometido, les iba a hacer un programa para contarles cómo había sido mi experiencia con la aplicación CBP One y el paso por la garita del Chaparral en San Isidro. Al menos como lo había hecho yo. Espero que esto les pueda ayudar a aquellos que aún faltan por pasar. No queda mucho tiempo, las noticias son que quizás el día 20 de enero, es decir, dentro de unos 3 días, esta aplicación puede que cierre. Pero si con esta información puedo ayudar a alguien, pues ahí les vas. Les cuento que al menos yo estuve aplicando cerca de 40 y pico de días. No puedo especificarle la cantidad de tiempo, pero fue un mes y algo. Fui muy disciplinado. Después del cambio de hora, a las 11 de la mañana era el momento en que se activaba nuevamente la aplicación, pues yo sencillamente con un reloj, con los segundos, iba contando 58 segundos, 59 e intentaba en el mismo momento en que eran las 11 de la mañana aplicar, teniendo en cuenta que en ocasiones se dice de que, o se ha comentado, que los primeros que llegan se toman, y hay que tener en cuenta de que quizás seamos más de 50.000 lo que estamos aplicando todos los días. Pues yo lo hice de esta forma y sencillamente un día en la mañana a las 10:31, el día 27 de diciembre, me llegó un correo de confirmación en donde me pedía, tenía un enlace para llegar a abrir la aplicación, y este enlace me llevaba a poder confirmar la cita. Esa fue la forma en que yo lo hice. No cambié de puerto, no lo hice en otro horario, a no ser los momentos en que estaba actualizando la aplicación. Esta fue la forma en que yo lo hice y de esta forma me funcionó, al menos a mí. Creo que lo que llevaba era mucha disciplina y mucha fe, importante, ya que somos muchos los que estamos aplicando, no solo los cubanos. Hay muchas personas de diferentes países aplicando. Ahora, ¿qué hice para llegar a Tijuana? Pues yo estaba en la Ciudad de México, fui sencillamente a Aeroméxico, me habían dicho que Volaris, habían dicho que otras aerolíneas. Yo me fui por donde me dijo una amistad mía que había pasado, que no tuvo problema. Por lo tanto, preferí irme por donde ya tenía una referencia de alguien que no había dado problema. Fui a una de las oficinas de Ciudad de México, de Aeroméxico, y pedí un vuelo para Tijuana. Lo pedí con 2 días de antelación. 2 días de antelación al paso mío por la garita para poder observar el lugar, ver cómo funcionaba. Hay que tener en cuenta todo este tema de los secuestros, de cosas que suceden cuando se sabe que hay alguien que está esperando este tipo de cita, y lo importante que es y lo peligroso que se puede volver en este tipo de lugares. Pues a nosotros no nos sucedió nada. También tuvimos en contacto de una persona que nos iba a recoger en el aeropuerto, nos iba a llevar a un hotel y nos iba a sacar también de ese hotel el día de la cita en el horario establecido para nosotros estar allí en un momento en donde todo fuera sin peligro. Mi cita fue a la 1 de la tarde, así que estuve desde las 9:30 aproximadamente allí en el lugar. Un lugar sin peligro, que pasan las patrullas constantemente, que uno se siente que realmente no hay problema. Además, no era yo solo, estábamos ahí ya varias familias que iban a pasar ese día por ahí. Y al final, cerca de las 12 del día, ya habían unas 200 y un poco más de personas en total para entrar a la garita, que todos teníamos la misma cita. Pues este fue el sistema que yo hice. Aeroméxico muy caro, realmente. El pasaje costó bastante, pero verdaderamente el aeropuerto de Ciudad de México sin problema ninguno. Llegamos, hay unas máquinas en donde uno pone el código del pasaje
te da un pasaje con un código QR, cosas así, y sin problemas no pasamos el punto de inmigración, en donde sí te revisan el equipaje que llevas, pero solamente pasaje y pasaporte. No tuvimos ningún problema para viajar. Una vez llegado a Tijuana, el vuelo fue unas 3 horas y media aproximadamente. Una vez llegado al aeropuerto de Tijuana, inmigración nuevamente te separa. Solamente te pide, al menos a nosotros, nos pidió pasaporte y una confirmación de la cita, pero no en papel. Teníamos que abrirle la aplicación, enseñarle que teníamos una cita y en el registro de esa cita, por supuesto, con los pasaportes de nosotros que eran los mismos nombres, es decir, no eran otros nombres. Y eso fue lo único que sucedió en el aeropuerto de Tijuana. La cita en la aplicación, se la enseñamos, pasaporte, no nos hicieron más preguntas y pasamos. De ahí nos recogió este contacto, nos llevó a un hotel, se ocupó de la alimentación durante las próximas 48 horas, porque llegamos 2 días antes, y el día de la cita, pues sencillamente nos llevó para el lugar de la cita. Y ahí terminó la parte de su trabajo. Importante, allí mismo, en la misma garita, antes de entrar, por el lugar donde se hace la cola, no. Por el lugar donde entran y pasan hacia allá, todos aquellos que tienen residencia, que tienen ciudadanía, que tienen documentos legales para poder hacerlo, por ese lugar, pues hay una casa de cambio. Para aquellos que lleven pesos mexicanos, pues es mejor cambiar ahí, porque del lado de allá, cuando uno sale de la garita, ya en la zona americana, hay otra casa de cambio, pero no está abierta, por supuesto, las 24 horas. Y ya teníamos referencia que si nosotros entrábamos a la 1, debíamos salir después de las 5 o 6 de la tarde, lo cual fue así mismo. Por lo tanto, del lado de allá ya no podíamos cambiar los pesos mexicanos. Pues lo cambiamos del lado de acá sobre las 10:30, 11 aproximadamente de la mañana. Esta casa de cambio abrió sin problema ninguno, ni siquiera pasaporte nos pidieron. Fui con todo el dinero mexicano que me quedaba y lo cambié. Sobre las 12 del día, Inmigración de México, un representante de Inmigración de México, te forma la cola, es decir, la fila de aquellos que van a pasar por la cita. Te pide, al menos a nosotros, o ese día, nos pidió la cita impresa. La cita impresa no, el correo de confirmación de esta cita. Fue lo único que nos pidió. Que se lo enseñaran junto con el pasaporte. Pero fue algo más bien muy por arriba, porque solamente miraba el documento y ni siquiera revisaba los pasaportes. Al menos a nosotros no nos lo revisó, nos enseñamos la cita y pasamos. Se formó una fila un poco más adentro. Después vino otra muchacha, es decir, otro representante de Inmigración de México, y nos pasa directamente por un pasillo o una parte de abajo, una parte que no es por donde pasa todo el mundo. Al parecer pasan el personal que va a tratarse en la cita, y nos lleva y nos entrega al Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Estos salen ahí con una lista. Ya no te piden cita, ya no te piden más nada. Salen con una lista en donde uno va pasando, le va enseñando el pasaporte. Ellos revisan en esa lista que esté tu nombre. El nombre de nosotros estaba sin problema, el mío es de mi esposa. Y nos pasan a un salón, a todo el mundo. Te dan instrucciones, se dejan los equipajes en un área que es vigilada y que también uno desde donde está lo puede ver, pero no accede a ello. Te dan las instrucciones, lo normal, dónde es el baño, dónde es el agua, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Es decir, exceptuando más o menos los niños que se ponen un poco inquietos por el tiempo de espera, los mayores sí deben respetar una disciplina. No se puede olvidar dónde está uno en ese momento. Y te dan las instrucciones en español, al menos lo hicieron con nosotros, a todo el que estaba ahí. En español, no es un español que se entienda 100%, pero se comprende. Hay que recordar que ya estos son oficiales americanos que al parecer son bilingües. Así fue como ocurrió. Nos lo explicaron todo cerca de 1 hora después de estar ahí. Cerca de 1 hora después de estar ahí,
los oficiales se van repartiendo entre 2, 3, 4 familias por oficiales, de forma que cada uno de ellos tenga cerca de 5 o 6 personas. Cerca de una hora y un poco ya se aparecen los oficiales, comienzan a llamarte, a llamar la familia. Importante, nunca separaron los hombres de las mujeres y normalmente, por lo que vi, tampoco separan la familia. A mí y a mi esposa nos atendió el mismo oficial. Nos hizo preguntas que más bien fueron preguntas informativas, cosas de papá, mamá, pero nada, no se sintió presión. Te toman las muestras, te toman una muestra de ADN que es en la boca, te tiran una foto y te toman las huellas digitales. Después de esto, nuevamente uno se vuelve a sentar y al cabo de 3-4 horas ya te llaman para darte las instrucciones, todo lo demás que sigue. Te lo explican todo detalladamente. Y sobre las 6:30, 7 de la noche aproximadamente, comenzamos ya a salir, no todos juntos. Los oficiales iban saliendo, le iban entregando los documentos a uno y fuimos saliendo. Hay dos detalles. Los que salen, si tienen para dónde ir, pues sencillamente te vas por tu lado. Los que no tengan pueden acceder a un refugio que ellos tienen. Este refugio es como un lugar de la OMG, algo de esto que te llevan ahí, después te llevan al aeropuerto o te instruyen. Hay que recordar que todo el que pasa por la cita de la CBP-1 tiene familia o tiene alguien que lo va a recoger. Esto es importante porque nos pidieron que nos quedáramos con nosotros, es decir, en nuestro poder teníamos el pasaporte con un papel en donde estaba la dirección y el teléfono de la persona, de este contacto que nosotros habíamos dejado en la misma cita de la CBP-1, en el registro cuando se hizo. Hubieron personas ahí que estaban para cambiarlo, creo que no tuvieron ningún problema, porque más o menos escuchaba que para cambiar la dirección, que voy a otro lugar, y no vi que hubiera ningún problema, pero sí se podía hacer ahí. En el caso de nosotros, pues sí, veníamos exactamente para el lugar que habíamos dicho. Pues bien, sobre las 7 aproximadamente, salimos por la parte de Estados Unidos. Cambio total. Realmente la primera impresión es que te das cuenta que estás en otro lugar. A pesar de haber conocido México, era otra impresión completamente diferente. Del lado de afuera, para aquellos que tienen hambre, porque se pasa un poquito de ansiedad y hambre por el tiempo que se va a estar ahí, hay lugares donde venden comida rápida, venden hamburguesas, ahí mismo, en cuanto uno sale, al frente. Pues ahí mismo también hay una parada de bus y hay unos Uber que la mayoría, por lo que pude ver, hablan español e inglés. A uno de ellos, por ejemplo, yo no tenía hotel. Yo tenía mi pasaje para el horario de la mañana del otro día para volar aquí a donde estoy ahora en Arizona. Por lo tanto, debía quedarme en algún lugar. Y era un poco tedioso quedarse en el aeropuerto después de 12 horas, no sé, era lo que tenía que esperar. Así que le comenté a uno de los conductores del Uber la necesidad de que me llevara a un hotel cerca del aeropuerto y que cobraran en cash, porque me habían comentado que muchos hoteles cobran con tarjeta o por reservación y que el cash se usa poco. Ellos lo conocen todo al parecer. Me llevaron al primer hotel que me llevaron, ese mismo. Este hotel estaba a 1 kilómetro y un poco del aeropuerto. Ahí nos quedamos, llegamos sobre las 8 de la noche. El hotel me costó $100 y ahí estuvimos hasta las 4 de la mañana. No hablaban español, pero por suerte mi inglés no es muy avanzado, pero lo básico era lo suficiente para poder entenderme con el personal de la recepción. A las 4 de la mañana me levanté, bajé a la recepción, entregué la llave de la habitación y le pedí de favor si podía ayudarnos con un Uber para el aeropuerto. Sin problema ninguno, él llamó y a unos 5 minutos aproximadamente ya estaba el taxi ahí, nos llevó para el aeropuerto y ya en el aeropuerto estábamos sobre las 5 de la mañana. Ahí todo fue muy sencillo, migración fue muy rápido también, solamente pasaje y pasaporte en mano, no más preguntas. El equipaje que llevábamos,
Ya, bueno, se pasa por el control de aduana, rayos X, este tipo de cosas, pero mucho más sencillo que en México. Ya pasamos al salón de espera y a las 8 de la mañana estaba viajando. Pues esa fue mi experiencia en general. La disciplina creo que con la que accedí todos los días a la aplicación fue un punto clave. Si pudiera dar una explicación. Fue un punto clave, muy importante. 11 exacto de la mañana, contado inclusive con segundos. Nunca apliqué a las 11 y un segundo. Siempre fue entre las 11 y 11 y un segundo. En ese espacio de tiempo siempre traté de que fuera el momento en que yo pudiera aplicar. Unos 46, 47 días, no pudiera precisar, pero anda sobre ese número aproximadamente. Tijuana, ya saben, viajé por Aeroméxico, pocas preguntas, un poco cara. Llegamos al aeropuerto de Tijuana sin problema, solamente enseñas tu aplicación, tu pasaporte, ellos comprueban que tus nombres concuerdan con el de tu cita y pasas hacia adelante. Estuve 2 días antes porque no quería casualidades y quería mirar aquello. Si hay un contacto o tienes un contacto que te recoja en el aeropuerto, mejor. No vi peligro de todas maneras cuando salí, pero hay que recordar las cosas que pasan, aunque me pareció que Tijuana era un lugar bastante seguro en cuanto a este tipo de cosas. El día de la cita, 4 horas antes, puedes cambiar el dinero después de las 10:30, 11, allí mismo, antes de entrar a la garita. Inmigración de México solamente comprueba con una impresión y tu pasaporte que tú vas, es decir, que tienes una cita ese día. Inmigración de Estados Unidos no comprueba nada, es con tu pasaporte, usted entra, ellos te buscan en una lista, que al parecer es la lista de los que están ese día en la cita, te pasan muy buena atención, a pesar de que el español no era el mejor de todo, pero se hacen entender muy bien. Los oficiales de la CBP allí, muy educados, alguno que otro un poco frío, algo normal en este tipo de oficiales en su trabajo, pero la atención y la educación sobresalió siempre y el trato y la forma en que te explicaban era específicamente para darte la explicación y aclararte las dudas. 7 de la noche aproximadamente salimos, los Uber están allí, te llevan si tienes para dónde ir, hablan español, hay comida en cuanto sale, ya todo es en dólares. Y al menos el aeropuerto de San Diego, que es el aeropuerto de allí, inmigración también, pasaje en mano, pasaporte, 0 preguntas, todo sin problema, control de aduana. Aquellos que viajaron a Tijuana ya no tenían es decir, ya habían pasado por un control de aduana, por lo tanto no deben de tener problemas aquí en la zona de Estados Unidos. Todo bien. Y bien, en el próximo video entonces les iré contando qué se hace, qué se debe hacer una vez que llegan, porque de esto sí, ya yo tengo todas las cosas las ayudas y todos los programas que te brinda un país como este. Y esto sí sirve para aquellos que están llegando, inclusive para aquellos que ya llegaron y no saben lo que tienen que hacer, porque confieso que si mi familia no hubiera llegado primero que yo tampoco sabría lo que tenía que hacer. Son varias cosas, no todas están en el mismo lugar, son varios pasos. Creo que eso se parece en todos los lugares a donde vaya, independientemente del estado. Y si no hubiera tenido una guía como la de mi familia, que ya había pasado por todo esto, yo hubiera estado ciego. Porque es complicado, nadie te dice nada, nadie te informa de nada. Inclusive los que son americanos no te van a decir porque no tienen que pasar por este proceso. Así que estamos hablando de un proceso en donde tienes que encontrar a alguien que lo haya pasado, que no haya pasado mucho tiempo, para que te explique. Los lugares no están todos en el mismo lugar, por lo tanto debes aprenderte, si es por tus medios, cómo llegar a estos lugares, y si no son por tus medios, pues la familia a dónde debe llevarte. Y si la familia no ha pasado por este proceso, es complicado. En el próximo programa estaré explicando
más o menos sobre lo que lleva, cómo fue cuando uno llega aquí, más o menos qué es lo que debe hacer, en el orden que lo debe hacer, para que se vayan informando, y espero que mi ayuda realmente les haya servido de algo para aquellos que aún faltan, para aquellos que están ya en una tierra de libertad como esta, y que sepan qué hacer cada paso, que me imagino que se parezca bastante. Así que con esto les quiero pedir y les recuerdo que deben suscribirse para que me sigan, de lo contrario se van a perder mis programas.